Tenemos ya en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil al abogado Vicente Tayano Basante. Él es asambleísta y jefe de bancada del Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional. Doctor Tayano, buenos días y bienvenido. Carlos, buenos días. Un saludo para el panel y un saludo para quienes siguen la entrevista. La comisión multipartidista ocasional que va a analizar las reformas legales que deben presentarse tras la voluntad de los ecuatorianos expresadas en las urnas el anterior 21 de abril, es algo que ocupa la atención hoy en el Parlamento. Sobre esa línea, ¿cuál es la actuación que el PSC ha derivado hacia su representante, el señor Carlos Vera? Bueno, hay que cumplir el mandato ciudadano en el menor tiempo posible. Si bien es cierto, la resolución parlamentaria establece un tiempo de 45 días para aplicar las reformas, hay líneas claras. No, por ejemplo, en el tema endurecimiento de penas, sin duda alguna el análisis tiene que ser técnico, pero no se puede ir hacia la disminución de penas, sino precisamente cumplir ese mandato, el hecho de poder ir a una justicia especializada en materia constitucional, lo cual creo que es uno de los temas más importantes, no solo para mejorar el nivel de la administración de justicia, sino para evitar que la delincuencia siga malutilizando los jueces ordinarios con garantías jurisdiccionales. Creo que se podrá cumplir dentro del plazo. Si no estamos equivocados, hay 5 proyectos o 5 paquetes. ¿Existe alguna posibilidad de que esos paquetes sean unificados de alguna manera para que el trámite sea un poco más ligero o tiene que darse en el sentido en que fue remitido por el Ejecutivo? Bueno, tiene que ser tratado como el Ejecutivo lo envió, pero obviamente dentro del cronograma de trabajo de la Comisión se tienen que establecer análisis especializados, porque estamos hablando, por ejemplo, de reforma al Código Orgánico Integral Penal y una reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero son temas que se pueden hacer de manera paralela y hay algo que va a ayudar a que el tiempo fluya. ¿Y por qué? Porque al menos los temas penales y los temas de justicia especializada en materia constitucional ya estaban siendo discutidos al interior de la Asamblea Nacional y ahí hay un trabajo importante analizado, comparecencias, expertos, autoridades de distintas funciones del Estado que han dado sus aportes. Esto va a permitir cumplir, no solo a nivel, sino en un menor tiempo. Es decir, que el trabajo de las comisiones especializadas podría ser esa información remitida a la comisión ocasional y de esa manera tener un insumo que les permita trabajar más rápido. Definitivamente, tiene que ser uno de los tantos insumos de trabajo. Tenemos el proyecto enviado por el presidente, tenemos lo que al interior de la Asamblea cada comisión especializada tiene y también los aportes de otras funciones del Estado, porque, por ejemplo, en esta reforma penal fallida en el mes de enero en la Asamblea Nacional, tuvo atrás un trabajo de 2 meses y medio. Entonces yo creo que lo responsable es poder aportar al debate, valorar, incluir todo aquello que sea compatible y poder sacar la reforma. Siempre hay el riesgo, antes de darle paso a Lula Garay, que tiene la siguiente consulta, de que este tipo de comisiones ocasionales tengan alguna sorpresa, es decir, que se quiera o se intente desde algún sector político tratar una temática que no está necesariamente ligada a la conformación de la comisión. ¿Cómo evitar que políticamente se contamine el trabajo de la comisión? Porque la cancha está rayada, primero desde el mandato ciudadano con los anexos. No se puede quebrar ese concepto, porque dicho sea de paso, así lo estableció el dictamen de la Corte Constitucional. Por otro lado, cuando la Asamblea crea la comisión, establece 2 temas, exclusivamente para tratar la aplicación de esas reformas y vienen de los proyectos enviados por el presidente y por otro lado tiene un plazo de 45 días. Doctor, la siguiente pregunta. El día de ayer se votó por una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Como ciudadana, la verdad es que me quedé así como que fuera de base, decimos en el béisbol, sobre lo que han votado. Han votado sobre otorgarle licencia a quienes están con prisión preventiva o tienen algún tipo de problema con la justicia. ¿No es un poco contradictorio con eso? Y ahí de paso, ¿no? ¿Algún social cristiano votó a favor de eso de ahí? A ver, 2 temas. Usted leyó la reforma en detalle. Es que iba contenido el artículo. Aprovecho la oportunidad que lo tengo para que nos explique los ciudadanos, porque la verdad es que... Muy bueno el concepto. Es una reforma buena, una reforma que, por ejemplo, crea justicia especializada para sancionar delitos sexuales, fiscales, jueces y policía, y hace ciertas adecuaciones necesarias. Una reforma que, como usted lo dice, Lourdes, creo yo que un poco se contamina con disposiciones como esas. Fue una reforma que pasó con 92 votos y porque yo leí el artículo, ese artículo establece que en el caso de los vocales del Consejo de la Judicatura, cuando tienen un proceso penal, tengan que pedir licencia hasta que tengan sentencia, pero no actúan, no pueden actuar. El mismo artículo claramente establece que inmediatamente quedan inhabilitados, que tiene que inmediatamente principalizarse su alterno, mientras tanto esa causal se resuelve. No, si no se resuelve y se pasa el tiempo de la licencia de los 30 días o los 20 días que pueda tener por cargo a vacaciones, simplemente pasa a operar el sumario administrativo. Yo creo
que en general esa norma tiene que ser necesariamente vetada y revisada. ¿Por qué? Porque, a ver, éticamente alguien que enfrenta un proceso penal ni siquiera debería esperar obtener una licencia. Debería, por mutuo propio, pedir o dar un paso a un costado, pero lamentablemente eso no pasa. Tiene que ser una norma vetada. Tuvo una votación de 92 votos. De hecho, cuando se discutió el tema, se dio un debate intenso en relación a ver, no están sentenciados, de acuerdo, que pase la norma, que se la procese. Yo creo que fue un error, Lourdes. Totalmente coincido con su razonamiento. Seguimos hablando con el doctor Vicente Tayano. Él es el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, uno de los bloques más importantes dentro de la Asamblea Nacional. Doctor Tayano, el presidente de la República acaba de cumplir 6 meses de gestión y hay un análisis por todos lados de lo que ha hecho hasta ahora. Nosotros mismos en este espacio informativo tuvimos a primera hora una conversación con uno de los analistas más destacados del país. Insisto en la pregunta porque usted es parte del legislativo, ¿es el mayor éxito político del presidente de la República el haber destrabado la relación ejecutivo-legislativo? A ver, yo creo que hay que analizarlo con la mayor objetividad posible. Él recibió un estado complicado y a partir de aquello creo que tuvo 2 aciertos iniciales. Primero, saber encauzar el tener gobernabilidad, y la Asamblea tiene mucho que ver en aquello, sin duda alguna. Y por otro lado, el decreto de excepción, el haber declarado el conflicto armado interno, fue necesario, pero a partir de aquello creo que la expectativa ciudadana de todos nosotros ha sido superior a los resultados. ¿Y por qué? Porque como ciudadanos le hemos dado absolutamente todo, no solo la confianza de ser presidente de la República, no solo la gobernabilidad desde lo político, vamos al resultado de la consulta popular, pero los resultados no acompañan esa confianza. Sí, no es el responsable, pero es el Ejecutivo en funciones, encargado de resolver, y la excusa de que estábamos complicados, que el país estaba complicado, sin duda alguna tiene que ser parte del análisis, pero no puede ser la única respuesta. Creo que muchos golpes, defectos y pocos resultados en materia de comunicación. Y vamos a hablar puntualmente en materia de seguridad y de empleo, porque estas son las 2 grandes preocupaciones. Revise cualquier sondeo importante, están 50-50 y hoy seguimos teniendo 3 ecuatorianos de cada 10 que solo ellos tienen empleo. El subempleo, la actividad informal sigue creciendo y hay un tema muy grave. Nos pusieron impuestos a todos. Ese 3% del IVA no se ve traducido en seguridad. De hecho, yo hace 2 semanas hice un pedido de información tanto al ministro de Finanzas como al Servicio de Rentas Internas. Primero, para que con claridad nos digan cuánto se recaudó por IVA y si ese 3% fue destinado a seguridad y a dónde. Aquí lo importante es ir para adelante. En este momento todos tenemos que hacer lo que nos corresponda, Carlos, desde nuestras competencias. El presidente, la Asamblea, y no pasa por llevarnos a la trinchera de la discusión, pero sin duda alguna es momento de enmendar, hay que escuchar, hay que administrar con madurez el país, con responsabilidad, y todos tenemos que hacer lo que nos corresponda, porque el problema de seguridad se resuelve actuando, ejecutando. La falta de empleo se resuelve haciendo muchas cosas y no solo criticando. Ahora estamos en un año electoral y la crítica podría entenderse también como contienda política previo a una elección clave que podría marcar también la reelección del presidente o una nueva figura en Carondelet. Esa contaminación también está latente. ¿Cómo poder leer bien esas líneas separadas? Yo tengo algo de experiencia en esto y puedo decirle que creo que, primero, ratifico el concepto de tratar el comentario con objetividad. Es muy complejo ser presidente candidato, creo yo, y el presidente y su equipo deben entender eso y marcar la diferencia, así como quienes estamos del otro lado, entender que más allá de una legítima democrática contienda electoral debemos actuar con responsabilidad por el país. Y de hecho en la Asamblea lo estamos haciendo, en la Asamblea hay diferencias. Que hay que entender cómo se las procesa, cómo se las administra, pero el resultado está dado. Lo que respecta a nosotros como organización política, lo hemos hecho, van 21 leyes aprobadas. Creo que hay gobernabilidad en el país, más allá de diferencias puntuales o de frentes políticos que se abran internamente del Ejecutivo con ciertas bancadas, Carlos, pero es un tema que tiene que seguir siendo tratado por el país con altura y con responsabilidad. Y ya que estamos hablando de análisis preelectoral, el PSC tiene un duro desafío de poder escoger a una nueva carta, porque entendemos es el interés poder ir con candidato propio a la próxima elección presidencial, pero cuando ya todo estaba cocinado con Jan Topic, ahora nos toca desayunarnos hace algunos días el hecho de que él se baja de la camioneta. Mira, yo siempre lo he dicho, y como militante ya de más de una década en el partido, yo creo que los momentos complejos sirven para reinventarse. El PSC no solo tiene que purgarse, el PSC tiene que reinventarse. Sí, Topic era una carta brava, como dicen por allí, era una opción principal, pero creo que es un buen momento para escoger lo mejor que tengamos casa adentro, una mujer, un hombre que pueda representar el plan de trabajo, las ideas
y fundamentalmente volver a lo que hemos hecho siempre, a defender causas que tal vez en su momento se han perdido, algunos las han mal llevado adelante, pero eso no implica que dentro del partido no existamos personas que nos hemos preparado, nos hayamos formado para desde nuestro espacio hacer lo que tenemos que hacer, y hay gente para aquello. Son 8 de la mañana con 53 minutos y en cabina está el doctor Vicente Tayano. Vicente, ¿van a ser primarias dentro del partido? ¿Existen unas verdaderas primarias democráticas dentro del partido? Y no las primarias que hemos visto que no son pues unas verdaderas elecciones dentro de los votantes. ¿Esta vez habrá? Bueno, tiene que haberlo. Yo creo que no solo hablando del PSC, de todos los partidos. En general. Pero como usted me representa porque la letra muerta de la primaria luego se estrella con el resultado del dedazo, ¿no? Y eso es absolutamente claro y es algo que lo hemos cuestionado mucho. Dice que Lourdes lo conoce. Y sé que hoy día la vida. Tienen bastante eso. Tenemos que hacerlo. Sobre todo hay una corriente joven del partido que está demandando aquello. Y esta tesis que le comenté a Carlos, parte de aquello. Creo que todos los que somos parte del partido y quienes tengan, y lo sé absolutamente claro porque yo no tengo esa aspiración, quienes tengan esa aspiración de ser presidenciables tienen el derecho a competir en función de algo. Y cierro con esto. La política no puede ser solo un deseo, un yo quiero o cumplir sueño. Implica una actividad de tiempo, de haberte preparado, de tener experiencia, de ir escalando peldaño a peldaño. Yo creo que tenemos que voltear la mirada como PSC adentro, quién cumple esas condiciones junto a nuestro plan de trabajo y presentarnos al país con claridad a enfrentar una elección que no está ganada. Mire, aquí no hay invencibles, aquí nadie está ganado, aquí democráticamente no se puede eliminar a los contendores, hay que ganar. Primer concepto. Abogado, hay que perderlo. ¿Hay nombres que ya sobresalgan para esta contienda? No, por allí se ha especulado, Kronfle, Dayana, Kaiturri, tal vez son legítimas aspiraciones, pero nada de esto se ha tratado en concreto. Nosotros el 8 de junio, en 2 semanas, vamos a tener una convención nacional del partido. Este será una de las temáticas que vamos a discutir y cuando alguien me pregunta que yo creo que estamos en capacidad de presentar una candidatura y también de entender el momento, hay que tender puentes, hay que solidificar una tendencia por el bien del país y yo creo que nosotros estamos a la altura y a la madurez de poder hacerlo. Pero su nombre no va. No, en lo absoluto, no. Mi aspiración es absolutamente clara, postularme a la Asamblea Nacional porque para eso me he preparado, tengo experiencia para aquello, soy abogado, soy catedrático, no creo que no cumpla el perfil, aspiro a ser el primer candidato nacional y voy a ir internas también y si resulto electo pues daré como siempre mi mejor trabajo. El jefe de la bancada del Partido Social Cristiano ha estado con nosotros aquí en los estudios centrales de Radio City, desmenuzando, porque creo que ese es el término que aplica, el momento actual de la política legislativa, revisando algunos criterios también sobre la actuación del gobierno durante estos 6 primeros meses y trazando la cancha para lo que ocurra de cara a las próximas elecciones. Gracias, doctor Tayano, por estar con nosotros. Como siempre, muchas gracias. 8:56 de la mañana.